Si nos ponemos a pensar en grandes villanos de la historia del cine, uno de los primeros que se nos viene a la cabeza es Darth Vader, y por contra, uno de los mayores héroes, Luke Skywalker, y siempre existe esta idea de que los buenos son los Jedi. Y si me lo permitís, hoy voy a poner eso en duda. Bueno, lo voy a poner en duda hasta cierto punto, o sea, no podemos poner en duda de que Darth Vader es uno de los grandes villanos y de que la gran mayoría de las cosas que hace están mal y son espantosas. El tipo era un fascista bastante jodido. Pero la realidad es que hemos aceptado muy fácilmente que los Jedi son los héroes y son los buenos cuando muchas de las cosas que hacen son tremendamente discutibles, y es más, muchos de los Sith no son tan malos como parecen de buenas a primeras. Así que si me lo permitís, a lo largo del vídeo de hoy vamos a poner en jaque todas estas ideas e intentar definir quiénes son los buenos y quiénes son los malos realmente en el mundo de Star Wars. Además, también entiendo que la peor manera de hacer esto sería hacerlo como lo hacen los Jedi, que es simplemente sentarse y exponer algo como si fuera la verdad única y absoluta que existe. Así que no lo haremos al estilo Jedi, lo vamos a hacer a un estilo más sosegado, más orgánico y más debatible. Todo lo que vas a ver a continuación es algo que yo he puesto en jaque. He traído mis ideas, he traído mis guiones, mis principios, pero los he debatido con la comunidad y con la audiencia habitual de este canal. Cada uno de los que han estado conmigo en esa conversación han ido exponiendo sus ideas o puntos de vista, y todo lo vas a ver aquí a continuación. Pero este debate no va a estar completo hasta que no dejes abajo tu opinión en los comentarios y podamos charlar y debatir entre todos para llegar a nuevas conclusiones y nuevas ideas. Porque quedarnos con la idea de que los Jedi eran los buenos tal vez sea una idea un poco peligrosa en ciertos aspectos. Bueno, en fin, vamos con el tema en cuestión. Dice Manuel, ¿es hablar hoy a calzón quitado de versión cafetero? Sí, Hoy directo de viejos cafeteros. Reitero, lo que me habéis pedido es hablar un poco de la filosofía dentro del mundo de Star Wars, ¿no? La filosofía, al fin y al cabo, todo el mundo tiene una filosofía, ¿no? O sea, todo el mundo... porque una filosofía no deja de ser un hilo de pensamiento por el cual regimos nuestra vida y con el cual generamos nuestras leyes propias íntimas, con lo cual decidimos que está bien y está mal. Todo el mundo tiene una filosofía y bajo esa filosofía juzgamos el mundo, interactuamos con él, por decirlo de una forma, ¿no? Estuve mirando lo de los Jedi, estuve mirando lo de los Sith. No tengo claro quiénes son peores, los políticos como la vida real. Los políticos telita también dentro del mundo de Star Wars. Tú ves, por ejemplo, series como Bad Batch, ves series como Clone Wars y te das cuenta que los políticos que realmente se preocupan por el pueblo y demás se pierden demasiado en la causística y no van a tratar muchas veces los problemas de raíz que tiene la gente que vive en el universo de Star Wars. Pocas veces hemos visto demostraciones de intentar de cambiar el sistema para evitar que haya más problemas en el futuro y que la gran mayoría de veces se van a causa. Si habéis visto Bad Batch recientemente, hay una fuerte implicación por uno de los políticos para ayudar a la causa clon y que los clones no sean ciudadanos de segunda una vez que terminaron la guerra y sean mejor aceptados. Pero eso no deja de ser una causa. Realmente hay un problema de raíz bastante fuerte y es una fuerte discriminación por parte del Imperio. Tú vas a ver lo que es la República, y entre los que gobiernan la República y en el Consejo Jedi y demás, ves gente de un montón de especies, de un montón de planetas, ves un montón de hombres, mujeres, diferentes razas y demás. Cuando te vas al Imperio, son hombres blancos heterosexuales de mediana edad. Hay un problema discriminatorio de raíz en el Imperio que hay que tratar, y en lugar de tratar esos problemas de raíz, se pierde en la causística, ¿no? Son pocas las veces que los políticos realmente se comprometen. Hay un capítulo de Clone Wars donde podemos ver a Padme que sí está muy concienciada y sí lleva al Senado a tratar cosas de raíz, como por ejemplo que la gente que vive en los bajos fondos de Coruscant, pues a lo mejor no tienen agua caliente. A lo mejor no pueden darle de comer a su familia con facilidad, y esos son problemas sistemáticos que hay que tratar. Dora dice, obviamente, los mejores son los Ewoks. Hay que tener presente, y esto va a ser muy importante para todo lo que vamos a hablar hoy, que Star Wars es una demostración clara de cómo crear contenido para niños sin tratarlos como idiotas. Star Wars es contenido infantil y familiar, pero a pesar de que es infantil, a pesar de que está hecho para toda la familia, lo cual implica cierta simpleza, no los trata como idiotas, le mete temas que son súper complejos, pero hablados con un lenguaje y con una perspectiva que los más pequeños lo pueden entender. Dentro de esa codificación de temas complejos para los más pequeños de la casa, estaba el tema de los Ewoks. Los Ewoks en la última película están presentes como elemento subversivo contra el Imperio, como demostración de que cualquiera puede levantarse y enfrentarse al gran tirano, y su diseño está hecho para que a los niños les guste. Es un oso de peluche, te recuerda a los peluches que tú tienes en tu día a día. ¿No crees que esta larga tendencia de reivindicar a los villanos como los Sith en la cultura pop explica en parte ciertas tendencias políticas de hoy en día? Algo de eso hay. A ver, los villanos tienen algo sexy, y es la confrontación con lo establecido. Si vivimos en una actualidad donde sentimos que la mayoría de cosas que hay nos pasan por arriba y que estamos a merced de todo lo que sucede
sin ningún tipo de posibilidad de interacción, acabamos entrando en un punto de frustración donde muy probablemente también nos den ganas de reventarlo todo y mandarlo a la mierda. Cuando vemos villanos, tendemos a empatizar con eso muchas veces con cierta facilidad y reivindicarlos por esos mismos motivos, porque el villano hace lo que nosotros no podemos hacer con nuestras frustraciones, ¿no? Es, digamos, la otra cara de lo que hablábamos el otro día del cine de terror actual, que nos habla mucho de terror cósmico, de cosas que están por encima de nosotros, de cosas, de un miedo de una sociedad atomizada. Lo que dicen los principios de la sociedad atomizada es que la persona que está atomizada se siente tan desprendida de todo que cree que ellos no son consecuencia de todo lo que ha ocurrido hasta ahora, porque el pasado lo sienten algo completamente ajeno y el futuro no lo notan como algo que sea consecuencia de tus propias acciones, porque es algo increíblemente lejano donde tú no tienes trascendencia. Lo único que existe para ti es tu presente, pero en tu presente tú tienes tan poco control de tu vida que realmente te sientes como un átomo muy desprendido de la realidad y muy individual. Por tanto es todo gigantesco, todo enorme y todo frustrante, ¿no? Entonces hay películas como la de Bird Box o la de Un lugar tranquilo, Godzilla, que está tan en tendencia últimamente, porque todos hablan bastante de eso. Pero a la vez, eso te genera ciertas frustraciones y te genera ciertos puntos en los que tú estás teniendo una búsqueda continua de reivindicación y unas crisis existencialistas que te invitan a ir un poquito más allá y te invitan a decir, o sea, no puede ser que eso sea una mierda, ¿no? Dentro de ese punto es cuando empezamos a empatizar, sí, con estos personajes y esta gente que está aquí, ¿no? Esta gente que puede destruirlo todo y cambiar las reglas del juego a su antojo, y si no lo consigue cambiar a su antojo, por lo menos se lleva unos cuantos por delante, ¿no? En ese caso tenemos películas como las de Venom, como las de Joker, como la de Cruella, ¿no? Esa clase de personajes que están ahí presentes y que se van reivindicando desde una perspectiva muy extraña, porque da igual lo que haga la película, siempre está la interpretación del espectador, ¿no? Hay películas como por ejemplo Joker, que en ningún momento te dejan claro que lo que esté haciendo Joker está bien. Toda la película dice, ostras, Joker es una conclusión obvia y predecible de un montón de problemas sociales, no obstante, lo que él está haciendo está mal, es terrible. Ver películas donde los villanos y antihéroes son los protagonistas es meter en una falsa dicotomía al espectador de que solamente hay dos alternativas, o el camino del mal o vivir sumiso, por decirlo de alguna forma. Entonces, de alguna manera sí que hay eso porque en paralelo existe una tendencia a simplificar ciertos argumentos en las políticas, a crear enemigos y a crear ciertas narrativas de héroes y villanos, de frentes enfrentados. Es mucho más fácil crear una batalla entre fachas y progres o una batalla cultural que vaya en esas líneas que hablar de problemas mucho más sesudos y mucho más complicados que en un momento dado tienes que sentarte a pensarlo cuando tu pasionalidad no te permite todo eso. Entonces, claro, cuando estás viendo todas esas corrientes narrativas dentro de las diferentes políticas que ocurren a lo largo del mundo, rima un montón, porque tú en tu cultura estás absorbiendo algo. Fíjate que la cultura es un reflejo de la que la sociedad está viviendo, pero a la vez la cultura influye en esa sociedad y la penetra de una manera que al final la acaba inspirando, la acaba nutriendo, le acaba enseñando, le acaba educando. Entonces es como que se retroalimenta en un momento dado. Entonces creo que sí, creo que está fuertemente vinculado el hecho de que haya unas ciertas tendencias políticas hoy en día y en paralelo una reivindicación de los villanos. Hay una conexión entre reivindicar a los Sith y a ciertas fuerzas imperiales con lo que está ocurriendo que no es obvia. Joder, muy buen punto, Pinaka, muy buen punto. De hecho, él pone aquí a continuación, dice, yo también lo creo, aunque creo que se retroalimenta y no sé qué viene primero. No es que venga primero una cosa o la otra, ¿no? De que la cultura se retroalimente a sí misma. Es como lo del huevo de la gallina, no hay un punto de partida obvio, siempre está en paralelo. Lo que pasa es que no tiene tanta incidencia la cultura como punto de influencia como punto de reflejo, porque a ti en tu día a día, a ti, a mí y a todos, sí nos influye la cultura, el entretenimiento que consumimos, las películas, los libros que leemos, pero no es lo único que nos influye. También nos influye nuestra familia, nuestros amigos, las noticias, lo que nos pasa en el día a día, el cruzarte con alguien por la calle y que te salude. Entonces se diluye un poco, aunque sigue teniendo muchísima fuerza. En cambio, cuando la cultura refleja y punto. Entonces el nivel de incidencia en la cultura siempre es mayor el del reflejo que el de la influencia que puede dar en un momento dado en cosas tan específicas como esta, ¿no? Dice Manuel, los Sith son horribles. Hay aversión a la afinidad y por eso la fuerza y la imposición están presentes. Y que yo creo que los Sith es otra clase de mierda. Los Sith son mierda, pero los Jedi también. Claro que no en el mismo grado, tal vez,
y no de la misma clase de mierda estaríamos hablando, ¿no? Los Sith son individualistas, miran por su propio culo y nada más que por su propio culo. Sus ambiciones son lo que motivan y mueven absolutamente todos sus discursos, búsquedas y diferentes historias que podemos ver en Star Wars, ¿no? Y a la vez, esas individualidades las disfrazan de libertades, como que ellos son más libres, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a episodio 3, la conversación de ¿conoces a Darth Plagueis? La historia, ¿no? Esa mítica conversación entre Palpatine y Anakin. Un poco el mensaje de esa conversación de Palpatine es que si te quitas de los límites que te imponen los Jedi y te dejas llevar, consigues liberarte y expandirte, sacar todo tu potencial, demostrar lo especial que eres sin ningún tipo de tapujos. Entonces se esconde unas ideas individualistas bajo la palabra libertad, ¿no? Y eso es una mierda, o sea, porque al final todo lo que hacen y el cómo utilizan eso, donde solamente se preocupan por su puto culo, que luego esto además se ve completamente manifestado en la clase de gobierno que hacen los Sith cuando llevan el Imperio, que es un gobierno completamente fascista, es una mierda. Pero si te vas al lado de los Jedi, es que no son mucho mejores, y a medida que van pasando los años van siendo peores hasta su caída en episodio 3. Si lo comparamos, por ejemplo, con lo que vemos en The Acolyte, ¿no? En esta serie nueva se ubica 100 años antes de lo que podemos ver en episodio 1. Hay una perspectiva diferente de los Jedi. Vamos a ver, por ejemplo, episodio 1, ¿no? Llegan los Jedi, tienen las capuchas puestas, van más tipo de monje, van mucho más ceremoniosos. Podríamos decir incluso que son mucho más dogmáticos. Escuchamos hablar a Yoda, escuchamos hablar sobre todo a Mace Windu. Mace Windu creo que debe ser el más fanático y dogmático que hay ahí dentro. Pero si vamos a lo que hemos visto en los 2 primeros capítulos de The Acolyte, podemos encontrar unos Jedi que son temidos en la galaxia, que son conocidos, hay muchísimos de ellos, pero no son dogmáticos radicales. Sí tienen su fe, sí tienen un abuso de sus poderes y demás, pero no son esos radicales. Se puede ver en su vestimenta, en su manera de expresarse, en su implicación en ciertos temas, en cómo utilizan la fuerza. Los Jedi en las etapas de las finales de la República, comienzo del Imperio, le tienen un respeto a la fuerza y la tienen como esa deidad ahí arriba, que no lo tienen estos otros que vemos aquí 100 años antes. Entonces vemos que son un grupo que se van radicalizando cada vez más, y la manera de tratar a sus Padawan lo va demostrando. La manera que tienen los Jedi de tratar a los Padawan no son diferentes a los que vemos en la trilogía de las secuelas, ¿no? Con la Primera Orden, que decían, joder, la Primera Orden tú los ves, y sobre todo se ve en el personaje de Finn, ¿no? Que dicen, no, es que lo de los clones salió mal, entonces lo que hacemos ahora es acercarnos a pueblos y les robamos a los putos niños y los entrenamos como soldados. ¿Qué es esto? ¿Una representación de lo que ocurre a veces en Oriente Medio o en algunos lugares de Asia? ¿Qué está pasando acá? Pero lo que hacen los Jedi no es muy distinto, y además el método de persuadirles en un momento dado, el cómo se expresan, tienen carácter coercitivo sobre ellos. Son increíblemente tóxicos. Tengo aquí cosas apuntadas sobre este tema porque creo que fue el que más me llamó la atención en cuanto a los Jedi. Como por ejemplo esta costumbre, ¿no? Mira, voy a ir tirando así las ideas, las notas que tengo, ¿no? Como por ejemplo que son gente que tiran soluciones a tus problemas, ¿no? Pero si tú fallas a la hora de conseguir esa solución, la culpa es tuya. Siempre lo que dicen es: Anakin, cuidado, no te puedes enfadar. Anakin, ten cuidado, estás fallando aquí en esto. Anakin está fallando en lo otro. Es decir, ellos vienen dando grandes soluciones, y cuando esas soluciones no funcionan en los problemas que tiene Anakin, la culpa pasa a ser de Anakin. Es que ellos son los dueños de la verdad. Y ahí entramos en un terreno pantanoso, porque ten en cuenta que ellos también son la fuerza de paz de la República. Entonces me estás hablando que eres el dueño de la verdad, tienes una religión y eres la fuerza de paz. ¿Significa que lo que para ti es un pecado es ilegal? ¿Cómo va eso? No puedo desafiar la verdad porque tú eres la fuerza de paz. No pueden existir otras verdades. No les puedes replicar en ningún momento. Y además anulan tu posibilidad de replicar. No, el miedo y el odio llevan al lado oscuro, la ira lleva al lado oscuro. Al fin y al cabo, también lo que te está diciendo con eso es que cada vez que tú tengas algo en tu cabeza que diga, esto me chirría, esto no estoy seguro, aquí me siento no sé qué, no, la culpa es tuya. Tú estás fallando, tú estás mal. Esto no funciona. Dicen un montón de chorradas muy seguros de sí mismos. La primera se me viene a la cabeza. Yoda. No lo intentes, hazlo.
¿Sabes? Esa no era así exactamente la frase, pero sabéis a la que me refiero, ¿no? Es en plan, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. ¿Qué chorrada es esa? Pero lo dice tan seguro, es el maestro Yoda, es un puto sabio. Y esto es una movida muy guapa. De hecho, si leéis a Platón, hay mucho de eso ahí, que es la diferencia entre poseer conocimiento y ser un sabio. No es lo mismo. Los Jedi poseen mucho conocimiento, pero no siempre son sabios. Y cuanto más dogmáticos se van volviendo, menos sabios son. Ah, otra cosa, no les dejan tener posesiones, los alejan de su familia, lo cual hace que, si tú no tienes posesiones, si tú no tienes lazos, si tú no tienes nada de eso y tampoco tienes un control de tus emociones sencillo y sano, ¿qué te queda si abandonas a la Orden Jedi? ¿Qué te queda? No hay un lugar donde volver. No hay un sitio al que ir. Estás vendidísimo en la vida. ¿Qué pasó con Ahsoka cuando dejó la Orden Jedi? Ahí andaba, trabajando que sea aquí de mecánica, que en aquel campo, que ayudando a no sé dónde. Otra cosa que tienen, eres especial para los Jedi, pero no tanto. Van, se meten en tu puto pueblo, eres sensible a la fuerza. Ven conmigo, colega, eres sensible. Yo me voy a llevar a este pibe, le dicen los padres, porque es sensible a la fuerza, es importante para el imperio. De que sos un pendejo así, te van diciendo, ey, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Como que te van bombeando que tú eres alguien guay. Y tú quieres estar con aquella gente y siempre te diga que es algo guay. Esto le pasa a todo el mundo en la vida. Tú en la vida no vas a querer estar con gente que te diga que eres un mierdas. Vas a querer estar con gente que te diga que eres guay, porque te vas a sentir querido, te vas a sentir aprobado, te vas a sentir arropado. Pues eso son los Jedi. Pero cuando ya estás dentro, no puedes tener libertad de opinión, no tienes libertad para moverte. Eres guay, pero no tanto. Eres guay, pero no eres tan guay. Eres especial para estar aquí, pero no tanto. Y a mayores, si empiezas a dudar de todo esto y demás, empiezan a meterte en la cabeza que, joder, es que tú lo que estás haciendo es un sacrificio. Es casi yihadista lo que te digo. Tú estás haciendo un sacrificio por la paz en el universo, por la paz en la galaxia. Tú estás aquí sacrificándolo todo, porque está bien. A eso es lo que tienes que hacer. Te sacrificas, lo das todo por un bien común. Loco, frena. Es espantoso ese rollo. Creo que la conclusión de todo esto es que ambos lados viven en una guerra santa. Y vivir en una guerra santa no es sano, es terrible. La maldad es cuando hay intención, que los Jedi sean pretenciosos y se crean más sabios de lo que son y comentan errores que no deberían al haber puesto la vara alta. No es ser malos, es dogma puro, correcto. Este comentario tiene toda la razón. Una acción no se juzga como buena o mala solo por la acción en sí, también por su consecuencia y su intencionalidad. ¿Cuánta gente buena, bien intencionada, ha hecho cosas con consecuencias terribles? Creo que un gran ejemplo sería escuchar a la gente que hace atentados suicidas, terroristas dentro de estas cosas yihadistas, ¿no? Que vienen y dicen, no, yo me sacrifico por salvar a la gente. Estoy metido en una guerra santa y yo tengo, tienen, no sé, como una especie de mambo místico y dicen, no, yo me sacrifico por la gente. O sea, yo me estoy metiendo aquí, voy yo contra todo el mundo y lo que estoy haciendo es que cuando voy a morir incluso voy a ir al cielo. O sea, se viene una especie, haciendo un argumento muy reduccionista, ¿no? Para que nos entendamos. Dicen, estamos haciendo una especie de sacrificio contra el mal, no contra el apocalipsis. Y lo que están haciendo es terrible. Pero en su cabeza no hay malas intenciones. Pero lo que están haciendo es horrible, es espantoso. Llevándolo al terreno de Star Wars. Los Jedi son pretenciosos, como dice el comentario este, ¿no? Dice, la maldad es cuando hay intención. Pone que los Jedi sean pretenciosos y se crean más sabios de lo que son y cometan errores que no deberían al haber puesto la vara alta, no es ser malos, es dogma puro. Dice, la Orden Jedi es una religión, yo no diría que solo las sectas. Creo que la diferencia está en el punto coercitivo. Yo estoy usando mucho esta palabra, pero yo no sé si la conocéis. Es una acción mediante la cual se ejerce presión a un individuo o grupo de personas con el objetivo de condicionar su comportamiento. Estas cosas que fuerzan la voluntad, como pone aquí la definición, ¿no? Que sirve para forzar la voluntad o la conducta de alguien, no tiene por qué ser tan duro como parece en la frase, ¿no? La frase parece algo durísimo, violento y fácil de percibir. Y no siempre es así. Muchas de las cosas que veis de marketing de emprendimiento que hay a día de hoy es marketing coercitivo. Esto es a lo que me refiero, ¿ok? Con grupo coercitivo. Eso es lo que son los Jedi en muchas ocasiones. No siempre. Los Jedi tienen unos principios, una manera de entender el mundo, ¿no? Tienen una serie de valores, por decirlo de alguna forma, y luego está el cómo ellos se comportan. Ellos se comportan como un grupo coercitivo. Pero hay otros principios que rigen la Orden Jedi. Y de hecho son muy poco debatibles. O sea, son gente que lucha por la paz, que lucha por un mundo justo. Es que no son argumentos que tú puedas tumbar con facilidad. Y eso son cosas como las que le hacían ruido en la cabeza a Ahsoka Tano. Ahsoka Tano veía y decía, no, loco, pará, esta orden se están comportando de una manera jodida y tóxica. También a Anakin
le hacía mucho ruido eso. Decía, no, pará, hay unos valores, en teoría, esto se puede ver en episodio 3 de manera tremenda. En episodio 3... Anakin intenta hacer las cosas bien hasta el último puto segundo. Anakin coge y se entera de que Palpatine es un Lord Sith y va y se lo comunica a Mace Windu. Cuando llega junto a Mace Windu le dicen, no lo mates, se merece un juicio justo. Cogen en un momento dado y le dicen, mira, que tienes que espiar a Palpatine para el consejo. Y Anakin está diciendo, no, eso está mal, eso es ilegal, eso no está bien. Y además lo que me estás pidiendo a mí es una putada porque ese tío es mi colega. O sea, Anakin realmente intenta hacer las cosas bien hasta el último puto segundo. Entonces tú ves que hay unos valores, hay unos principios, hay una manera de entender las cosas, una filosofía y una moral en la cual se cimenta lo que es la Orden Jedi, y luego está el cómo ellos lo ejecutan, la interpretación que hacen de esas palabras, ¿no? Y eso creo que es un matiz importante a tener en cuenta, ¿no? Los principios de la Orden Jedi, sus valores, su moral, su filosofía, no es tan debatible como sus acciones y su manera de proceder. Creo que ahí es donde está la verdadera mierda de todo esto, ¿no? Dice Logan, para los Sith vendría bien el meme del pintor austríaco diciendo, es mi opinión, bro, respetala. Os recomiendo que volváis a ver episodio 1 y lo intentéis ver buscando paralelismos en la actualidad. Las posiciones de la Federación de Comercio y qué es lo que piden, qué es lo que pide la República, qué es lo que está buscando Palpatine en todo esto, la postura de la Orden Jedi. Es muy interesante ver todo eso porque realmente hay gente que es así, gente que es mi opinión, bro, tienes que respetarla, ¿sabes? es un poco ese rollito. El otro día escuchaba a Seba de Caro decir algo en Instagram que tenía todo el sentido del mundo, y era, él decía que si tú hablas con la gente, no, con diferentes tipos de personas, da igual lo que piensen políticamente, y le preguntas qué cosas quiere eliminar del mundo, todos más o menos estaríamos de acuerdo en lo mismo, ¿no? Todos estaríamos de acuerdo en qué cosas habría que quitar del planeta, porque realmente todos más o menos coincidimos en lo que es un mundo guay, un mundo bueno, un mundo lindo, ¿no? De transitar. Las diferencias están en cómo podemos llegar hasta eso. Realmente existe muy poca gente mala. De hecho, él mismo en ese vídeo decía que la gente mala que hace las cosas con maldad, por norma general, están reservadas a las páginas de los cómics. En la vida real no tienden a existir, que no digo que no existan, sino que no tienden a existir gente que haga las cosas con maldad de por sí. Incluso mucha de la gente que se jacta de hacer cosas malas por ser malo y punto, es gente que en sus palabras está viendo una especie de justicia divina aplicada a través de sus acciones y diciendo, buah, yo voy a hacerle esta maldad a esta persona, pero entienden que es la manera justa de hacer algo, y entonces ya se empieza a diluir esa maldad como tal. Dice Manuel también que la guerra clon fue tan tremendo ese conflicto que cambió el pensar de mucha gente. Pero no creo que de tanta. O sea, no llegó la batalla a las puertas de tanta gente. Dentro del mundo de Star Wars, claramente había planetas que el Imperio, o sea, ya no te digo que la guerra no llegó, es que el Imperio no llegó hasta ellos. El Imperio y la República dominaban sobre toda una galaxia, sobre no sé cuántos sistemas estaban dominando, y tenían una representación, esos sistemas dentro del Senado y todo el tema, pero realmente es que no había una participación clara y directa sobre muchos de ellos. Esto lo podemos ver mucho en Guerras Clon. ¿Cuántas veces aparecían planetas que diciendo, la República por aquí no se ha pasado ni una puta vez? Entonces hay gente a la que directamente no le ha afectado, o sea, no ha llegado así. Obviamente la gente que estaba más implicada, la peña de Coruscant, sí que está metidísima en esa mierda. O sea, sí que obviamente le habrá cambiado el pensar a muchos de ellos, ¿no? Pero no a tanta gente tal vez como pueda aparecer en un momento dado. Uy, qué buena la de Toti. Esta es muy recomendable. Dice, si ves historias de los Jedi, en la historia del Conde Dooku, luego entiendes que tenía bastante razón. No creo que te haga falta ir ahí. Yo creo que ves episodio 2, episodio 3, y con eso te llega de sobra para que el Conde Dooku te dé incluso un poco de pena. El Conde Dooku es un fulano que vio la mierda dentro de la Orden Jedi y se alejó de ellos. O sea, el Conde Dooku entendió esa diferencia entre los valores y el cómo los ejecutas. Y entendió que había un fanatismo religioso que estaba convirtiendo la ley en algo que si se incumple es pecado, ¿no? Lo entendió que iba por ese lado y buscó otras alternativas. ¿Qué pasa? Dentro de esas alternativas también encontramos a un fulano que está en una crisis de fe. El Conde Dooku vivía en una crisis de fe. Él estaba realmente convencido de lo que ocurría ahí dentro. Lo que digo antes, los Jedi te despersonalizan, te cortan lazos con el mundo, y cuando sales de ahí dentro quedas vendidísimo. Y todas las normas por las que se regía tu mundo desaparecen completamente. Y eso generó una crisis existencialista y de fe dentro del Conde Dooku que Palpatine supo aprovechar bastante bien. Pero
en ese juego de Palpatine de aprovecharlo bien y demás, y en esa crisis de fe y existencialidad, lo único que vemos en el Conde Dooku es realmente un pobre viejo. Es un pobre viejo. Pobre viejo que quería hacer lo correcto, un pobre viejo que realmente estaba convencido de que las cosas se tenían que hacer de otra manera. Y da mucha pena el Conde Dooku. Dice Lagartijo Jaén, falta coherencia a los niveles de poder. Tenemos usuarios de la fuerza, que son los putos amos, y otros que caen como chinches. Hemos cambiado calidad por cantidad, a veces parecen masillas. Bueno, yo supongo que... no sé... No creo que falta coherencia a los niveles de poder, porque Star Wars es muy pasional. A Star Wars no le interesa la coherencia. Y siempre una saga, una compilación de historias pasional. Muy pasional. Star Wars es un contenido familiar e infantil. Es arte, entretenimiento, cinematografía para niños y familia. Pero no los trata de idiotas. Les trae temas complejos, codificados a su nivel de entendimiento. Y dentro de esa codificación, una de las herramientas que existen para hacer esa codificación es sacrificar coherencia en pos de pasionalidad y generar efectos en la audiencia que solidifiquen las ideas que ellos quieren dar, ¿no? En un momento dado, si te pones a pensar, no hay mucha coherencia en que un Ewok pueda acabar con el Imperio. Y menos, o sea, no me jodas, el puto Imperio, una estrella de la muerte, robots gigantes, payun, rayos láser, las de Dios. Los Ewok tienen piedras y palos. Son de este tamaño. Son unos mierdas. O sea, no hay mucha lógica y coherencia ahí. Pero a la hora de transmitir ideas subversivas, proteccionistas de la cultura propia y nacional, y a la hora de plasmar ciertas filosofías que te invitan a pensar que da igual lo poderoso que sea uno, siempre se le puede intentar hacer frente, ¿no? Que siempre hay que plantarse ante ciertas injusticias sin importar quién es el que esté del otro lado y que hay que tener menos miedo al tirano. A la hora de implantar esas ideas a un público que le cuesta, porque estamos hablando de un público familiar e infantil, está muy guay sacrificar la coherencia para generar un efecto en el espectador, y que entonces el espectador, que sea un niño de 10 años, vea a un oso de peluche cargarse a un mecha. Es como que mola un montón decir, ah, vale, me quedó claro, no le tuvieron miedo al tirano, fueron a proteger su pueblo, fueron a proteger a sus amigos, y fueron subversivos y se rebelaron contra aquello que estaba ahí oprimiéndoles. Aquello que venía a retirarle sus recursos, aquello que venía a quitarle lo que tanto les había costado construir y a destruir su propia cultura. Entonces Star Wars es eso. Star Wars utiliza la pasionalidad en lugar de la coherencia para afianzar ideas de cara a un público que le cuesta pillar temas tal vez más complejos. Muy buena que tienen por aquí. Dice, en Star Wars pasa lo que queremos que pase y no lo que debería pasar. Es buena esa idea. Es buena esa idea porque realmente es como muy idealizado, ¿no? Los buenos son buenos y los malos son malos. Esta es una de las principales diferencias que hay con Dune. Dune y Star Wars, ya lo hemos hablado las últimas semanas aquí en el canal, son obras que tienen una excesiva cantidad de similitudes. Aún así, son obras increíblemente diferentes. Y una de sus grandes diferencias es esa. En Dune hay una fatalidad. En Dune hay una complejidad. En Dune hay muchos grises. En Star Wars no. Los buenos son buenos y los malos son malos. Estamos en ese punto. Creo que es la mayor diferencia que hay. Que luego sí nos podemos meter a los cómics, a las series y tal. Y te digo también, llevamos aquí no sé cuántos minutos hablando de Star Wars, buscándole una complejidad filosófica a algo que originalmente no estaba en el libreto. Sí que George Lucas tenía ciertas ideas complejas para Star Wars, como hablar del fascismo o reflejar cosas que ocurrían en los años 70 y 80... con toda la guerra de Vietnam o los problemas sociales que había en Estados Unidos y demás. Pero no había una complejidad más allá de eso. Es decir, George Lucas creo que en ningún momento se puso a plantearse si son un grupo coercitivo o no los Jedi. No creo que se haya planteado esas cosas. Aunque sí, él tiene muchas conversaciones a posteriori y muchas entrevistas donde él ha digerido mucho todo esto y lo ha planteado mucho, donde habla de grupos terroristas y por parte de los rebeldes y demás. Dentro de esa simplicidad que tiene Star Wars, que decía antes, y dentro de esas diferencias con Dune, sí que se acaba construyendo un mundo, que es lo que dicen aquí, ¿no? Que Star Wars pasa lo que queremos y no lo que debería pasar, bajo una lógica coherente
del mundo en el que nos desarrollamos, el Imperio tal vez no hubiera caído con tanta facilidad, facilidad entre comillas, ¿no? En el retorno del Jedi. Tal vez muchas cosas se hubieran movido como se movieron. Ojo con Lucas, muchas veces le da connotaciones a cosas que hizo como si les hubiera pasado de arranque, pero son reflexiones posteriores y más profundas que las intenciones iniciales de la saga. Sí, esto es un poco lo que me refería antes, ¿no? De que en un inicio él hace las cosas sí con cierta profundidad y sí con cierta intencionalidad de reflejar cosas que ocurrían en la sociedad. No obstante, no había el nivel de profundidad que ahora tal vez George Lucas le puede dar las cosas, ¿no? George Lucas es un artista a posteriori. Él nunca abandonó esa obra, nunca la soltó. Nunca dejó de pensar en ella y trabajar en ella. Y si te pasas 30, 40 años dándole vueltas a unas ideas, pues acabas encontrando cierto nivel de complejidad, ¿no? Pregunta Dora, ¿y cuál es el baremo para definir lo que es bueno o malo, según los Jedi, los Sith o los Rancor? El baremo para definir lo que es bueno o malo en los Jedi se basa en sus dogmas. O sea, todo aquello que siga los dogmas de los Jedi y no lo cuestionen, no lo critiquen y no lo intenten rectificar, es lo bueno. Si algo lo contradice, lo intenta rectificar, lo intenta criticar, lo que sea, es malo. Incluso no solamente es malo, sino que además es pecado e incluso puede llegar a ser ilegal. En el lado de los Sith, lo malo es todo aquello que atente a lo que ellos consideran libertad, cuando en realidad quieren hablar de individualidad. Eso va a chocar contra los Jedi, que los Jedi son aglomeradores y despersonalizadores. El Sith tiene un culto al individuo gigantesco, aunque terrible, porque el Sith también te despersonaliza. El Sith te quita tu nombre y te pone un nombre nuevo, porque has renacido como un Sith. Anakin Skywalker muere y nace Lord Vader. Está Lord Sidious y está Palpatine. Pero en ese renacer hay un culto a la nueva persona que nace. Es que al final no están tan separados uno de otro, los Sith de los Jedi, desgraciadamente. Dicen aquí, Humberto Eco decía que sería recomendable que un autor muriera después de publicar su obra. Para que no diera lecciones al público sobre su obra. Es que hay algo ahí, un día podríamos hablar de esto, podríamos hacer un especial sobre este tema que es la muerte del autor. Pero hay un punto en el que la obra no está acabada hasta que alguien la consume y la hace suya. Fijaros todas las cosas que hay implícitas en Star Wars y el público no las acaba de ver porque su interpretación es otra completamente distinta. O sea, hay libros enteros como este que tengo aquí, de la filosofía y Star Wars, que te vienen y te profundizan todo eso. Y hay gente que le vas a hablar de todo esto y te dice, no, colega, Star Wars son sables láser y punto y se acabó. Porque es su interpretación, ¿no? La obra está completa cuando el espectador lo ve, la consume y la hace suya, y se completa tantas veces como sea consumida. Y se le da tantas interpretaciones válidas como veces sea consumida, porque las interpretaciones válidas son aquellas que a ti te sirven para transitar la vida y estar con tranquilidad y sin conflicto. Por decirlo de alguna manera. Así es que a veces se dan cosas raras, ¿no? A veces se dan cosas extrañas. ¿Cuánta gente hay ahora mismo viendo películas de Indiana Jones y disfrutando de que Indiana Jones luche contra los nazis y los destruye y a la vez vota a la ultraderecha? A veces se dan cosas raras, porque bueno, cada uno interpreta las cosas como las interpreta. Lo que acabas de ver es un resumen de un directo que hemos hecho hace poco en el canal para hablar y debatir sobre la filosofía de Star Wars y que se hizo a petición de los miembros del canal, a los cuales les quiero dar las gracias desde ya por estar haciendo todos los meses pequeños aportes que nos ayudan a poder seguir creando contenido. Si quieres verte el programa completo en crudo sin ningún tipo de recortes, te va a quedar por aquí, ¿de acuerdo? También te dejo el canal por si te quieres suscribir y el vídeo que según YouTube es el que más te va a gustar de todo lo que hemos hecho hasta la fecha. Sin nada más que decirte, gracias por llegar hasta el final, mi nombre es Martín y nos vemos en la próxima. No tengo más que decir. Chao.